Hola compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos al segmento Películas del Pasado. Hoy vamos a hablar de un gran clásico de México, y no solo de México, quiero pensar que también de toda América Latina. Vamos a hablar de Amores Perros, y si han conocido o han escuchado mi segmento Películas del Pasado, sabrán que el lema de esta película, o de este segmento de películas, es de que vamos a hablar películas del pasado, que cumpla el requisito de que ya tenga un tiempo que haya salido y también de que sea infravalorada. Y ahora verán de que eso me pone en un predicamento y me hacía dudar si esta película era apta para este segmento, porque aunque es una película que tiene 17 años, ya su tiempito, fue una película bastante galardonada, fue a festivales internacionales y puso en el mapa incluso en ese año a Iñárritu. Pero pues es una película que tengo bastantes ganas de hablar, así que vamos a hablar de eso. Antes de comenzar, quiero hablar de que desde un principio, eso pasó igual con la película Amarte Duele, yo tenía bastante confusión con el título de Amores Perros, porque confundía si era Amor es Perros o Amores Perros. Pero bueno, eso queda a segundo plano, así que vamos a ir rápidamente con la sinopsis. La película prácticamente nos habla de tres historias cruzadas que son o tienen de punto pivote un choque de tráfico. En primer lugar veremos la historia de Octavio, en segundo lugar de Valeria y en tercer lugar del Chivito. Bueno, antes de comenzar quiero hablar un poco de mi experiencia con esta película, porque yo me acuerdo que es una de esas clásicas películas que son tan conocidas y las has visto de toda la vida que simplemente no te acuerdas del primer momento en donde la viste. Porque yo recuerdo que cada domingo era de ley de que hubo varios momentos donde prendías la tele y ahí estaba la película. Y sí, me atrajo bastante. Probablemente no la vi en una sentada completa hasta varios años después, pero me atrajo bastante. Y yo soy una persona de un pueblo. Bueno, ahora ya crecí un poco, ya no es un pueblo, se puede considerar una ciudad chica, pero para ese entonces era un pueblo. Y varias personas van a considerar que aunque los pueblos tienen delincuencia, es una delincuencia bastante diferente a las ciudades. Yo tengo familia también en Nezahualcóyotl y varias veces he ido con ellos. Y cada vez que voy con ellos, o un par de veces, he sido testigo de las problemáticas de los vecinos, peleas y todo eso. Y varias veces me he dicho esto, de que Amores Perros, o al menos en la historia de Octavio, hace un perfecto retrato, casi perfecto, de lo que sucede en esos lugares. Es algo que siempre he tenido como un estereotipo de lo que pasa en el estado y en el DF, pero es algo que me encantó bastante. Y también veremos de que esta película juega bastante con las clases sociales, porque veremos que la historia de Octavio es clase media baja, algunos dirán que baja, pero es clase media baja. La de Valeria, que es una actriz española que viene a modelar y todo eso, clase alta, y la del Chivito, Valeria clase alta y Chivito clase baja. Es entonces que tuvo bastante diversidad para que tuviera un gancho en que varias personas de varios sectores se sintieran identificados. Pero bueno, tengo que confesar que desde un principio, y yo creo que varias personas coincidirán conmigo, que la historia que más les atraía era la historia de Octavio, interpretado por Gael Bernal. Pues es una historia que es comprensible que atrajera bastante porque tenía una historia bastante interesante y su actuación tenía bastante carisma. En segundo lugar, yo siempre había puesto a la historia del Chivito. Y no es por decir que me aburriera o me pareciera inferior, simplemente no me parecía tan interesante o tan entretenida, pero me parecía interesante en general, muy interesante. Pero algo que hice y que me arrepiento ahora es que ponía un poco de lado, desprestigiaba un poco la historia de Valeria, me parecía que no estaba a la altura de las otras dos historias. Pero con el paso de los años, pues he vivido varias experiencias en mi vida y he reconsiderado la historia de Valeria y me parece una muy buena historia. Diferente de las demás, pero aún así una buena historia. En una entrevista Iñárritu comentó de que le había gustado mucho la historia de Valeria porque ponía en perspectiva una pareja que apenas iba iniciando su relación y que ponía en juego o experimentaba cosas en un par de meses que varias parejas no experimentan ni siquiera en 20 años, lo cual se me hace bastante interesante. Pero bueno, también una de las razones que se me hace bastante interesante hablar sobre esta película o pensar de ella es de que fue la primera película de Iñárritu y hacemos un salto hasta el presente. Iñárritu es conocido, tiene varias películas en Hollywood y es curioso ir al pasado nuevamente y ver cuáles de esos indicios
de lo que hace hoy, estaban en Amores Perros. Varias películas de Iñárritu, bueno, muy pocas personas han dicho abiertamente de que tal película de Iñárritu tiene malas actuaciones o no le agradan las actuaciones, porque Iñárritu se ha conocido como un director que sabe muy bien dirigir sus actores, y esta no es la diferencia. Es una película muy bien dirigida en cuanto a actuaciones, muy buenas interpretaciones. Cada interpretación me pareció muy, muy ruda, muy cruda, muy real, me conmovió. Pero varias personas automáticamente dicen de que, porque es la estrella, que la mejor actuación es del personaje de Octavio, lo cual es buena actuación. En esos tiempos puso a Bernal en el mapa, pero tengo que confesar que mi gran actuación favorita de la película fue la actuación del Chivito, del hombre de la tercera película. Me parece que es una historia bastante triste, y de hecho hay una escena en específico donde está hablando con su hija por teléfono y él rompe en llanto, y es una escena que simplemente cada vez que la veo me conmueve. Me parece que es una de las mejores escenas de llanto más convincentes que he visto en el transcurso de mi vida, ya sea el género, año de la película, idioma. Me encanta esa escena. Otra cosa que es bastante chistoso de ver en retrospectiva, pues es ver cómo fue grabado en varios segmentos o varias escenas en una sola toma. Varias personas dirán de que a partir de Birdman, Iñárritu comenzó con una sola toma y subsecuentemente con El Renacido, pero aunque ahí sí empezó a explotarlo de una forma bastante intensa, porque era en una sola toma casi toda la película, hay que reconocer de que incluso en Amores Perros ya estaba experimentando con eso. No era una sola toma de 5 minutos, no se explayaba tanto, pero eran momentos bastante largos. Un ejemplo, cuando Octavio tiene un conflicto con su vecino, todo es en una sola toma. Me parece bastante interesante ver eso. También algo que es bastante recurrente de las historias de Iñárritu es de que lidia bastante con la depresión o con cosas relacionadas con la miseria. Y es cierto, varias personas dicen que Birdman hizo un punto de aparte porque es una comedia. Comedia negra sí, pero una comedia. Pero yo digo de que incluso en esas películas está presente el tema de miseria. Y es una película, Amores Perros, que marcó la gran pauta de esto. Es algo también que hizo un inicio en Amores Perros. Otra cosa también, y esto no estoy diciendo de que salió mal aquí, pero tal vez hizo como que Iñárritu canibalizara su obra. Era algo bastante dado de que Iñárritu hacía películas de historias cruzadas, tal como 21 gramos o Babel. Y después empezó a mover con su carrera, empezó a experimentar otras cosas, y eso fue bastante bueno. Pero esta película, aunque salió bastante bien eso de historias cruzadas, empezó a hacer algo, pues, que Iñárritu empezara a copiar ese medio o ese estilo de historias cruzadas, pero me alegro de que haya dejado eso atrás. Si tuviera que catalogarla en un punto de cuál es mi rating en cuanto a películas latinas o de habla hispana de los últimos 20 años, yo podría decirte que es probablemente un top 5 o tal vez un top 3. Y varias personas tal vez pensarán que no le esté dando su crédito a la película, que estarán en primer lugar. Y yo comprendo de que es una muy buena película y habrá quienes le pongan en un primer lugar. Pero para mí, en primer lugar, sería La piel que habito del director Almodóvar. Para aquellos que han visto esa película sabrán que es una cosa bien intensa. Y pues tal vez en un punto haga una crítica o una revisión de películas del pasado de esa película, que no es muy, muy antigua, apenas hace unos 5 años salió, pero pues eso es lo que tengo que decir. Esto fue la crítica, los invito a que le den like, dislike, comenten y que se suscriban. También los invito a que me den retroalimentación, ayudaría bastante para mi canal. Nos vemos.